En la eterna rivalidad que ha tenido Marvel y DC Comics, la Casa de las Ideas había dominado el mundo de los videojuegos mucho antes que el cine y la televisión, y todo se consolidó gracias a un discreto juego de peleas que Capcom lanzó en 1994. X-Men Children of the Atom retomó la estética de los juegos de peleas que estaban manejando la compañía japonesa a principios de los 90 y nos trajo un título que se convirtió en un éxito casi instantáneo en las salas de Arcadia alrededor del mundo. Han pasado 30 años desde la llegada de esa producción y la serie de títulos y crossovers que nacieron a partir de aquel juego de peleas que marcaron a una generación de videojugadores. Cada nueva entrega se convirtió en la inspiración de muchos más, y al final, estas escribieron esa página en la historia gamer que nos recuerda cuando los juegos de lucha eran divertidos. En el 2024, después de años de estarle pidiendo a Capcom una reedición oficial de algunos de los juegos de esta franquicia, la compañía nipona finalmente hace caso a la comunidad gamer y nos ofrece los primeros 6 títulos de la serie en una colección que se vuelve casi obligada para cualquiera, sin importar su edad o afinidad por los juegos de peleas, porque al final, ningún videojugador se niega a una tarde de retas con los amigos, ya sea de manera local o en línea. Leyendas legendarias. Marvel vs. Capcom Fighting Collection Arcade Classics nos presenta los primeros 6 juegos en la serie de crossovers de la franquicia, y nomás por no dejarlos afuera, suma el beat 'em up de The Punisher al paquete, ya que fue el primer título que hizo la compañía japonesa para editorial norteamericana. De esta forma, los juegos incluidos son X-Men Children of the Atom, Marvel Super Heroes, X-Men vs. Street Fighter, Super Marvel Heroes vs. Street Fighter, Marvel vs. Capcom Clash of Super Heroes, Marvel vs. Capcom 2 New Age of Heroes y The Punisher. Todos los juegos son la versión que salió a las salas de Arcadia, tanto la americana como la japonesa, y a excepción de The Punisher, todos cuentan con su propio modo de entretenimiento, que ahora incluye la visibilidad de las cajas de colisión de cada personaje para que puedas planear mejor tus ataques. Esto es de ayuda para muchos jugadores, especialmente cuando nos enfrentamos a los gigantescos o truculentos jefes finales de cada entrega. Como era de esperarse, el juego cuenta con un modo local o en línea, donde puedes participar en retas amistosas de clasificación o personalizadas, además de que podrás ver tu posición en el ranking mundial. Presentación básica. Los desarrolladores no se rompieron la cabeza para hacer de la presentación algo más accesible que ostentoso. El juego gráficamente se mantiene fiel a sus versiones originales, pero como es costumbre en esas colecciones, se incluyen diversos filtros para mejorar los visuales o similar el display en el cual se ven, así como también se incluyen diversas opciones para ver el juego en resoluciones originales o adaptadas a las pantallas actuales. Finalmente, y de nuevo, como ya es costumbre en ese tipo de producciones, Marvel vs. Capcom Fighting Collection Arcade Classics incluye una galería de arte con todo el material que se hizo para cada uno de estos juegos, incluyendo un par de nuevas ilustraciones, además de una extensa banda sonora que vale mucho la pena. La calificación es de 9.0. ¿Esta colección vale la pena? Obviamente sí. Cualquier persona que sea fanática de los juegos de lucha, ya sea de forma casual o hardcore, conoce estos juegos y sabe que muchos de ellos jamás habían estado disponibles hasta la recopilación. Ahora, con acceso a pantallas HD, juego en línea, diversos modos de reto y más, la colección de Marvel vs. Capcom no será el mejor juego del año, pero sí una edición obligatoria en tu colección.